Estamos en comunicación telefónica con Gabriela Dueñas. Ella es doctora en psicología, licenciada en ciencias de la educación, psicopedagoga, profesora titular de grado y posgrado en diversas universidades nacionales y también autora de varios artículos sobre la temática. El tema de hoy es la pandemia y las emociones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gabriela, y bienvenida al programa. Buenas tardes, Alicia. Un gusto enorme poder charlar con vos sobre estos temas que tienen que ver, o que yo prefiero llamar o referirme a ellos como salud mental. Tal ¿sí? cual. Bueno, Gabriela, a ver, la pandemia y el establecimiento del único recurso posible para frenar este contagio del COVID-19, que fue la cuarentena, el distanciamiento social, entre otras medidas, ha afectado obviamente el tema emocional de muchos. A mí me gustaría saber si ese tema emocional tiene que ver solamente con el tema de la cuarentena o ha aflorado también desde otras emociones previas a este tiempo de cuarentena. Porque, bueno, algunos incluso reclamaban la presencia de psiquiatras, de psicólogos, para evaluar en cada oportunidad cómo se iba a flexibilizar este periodo de cuarentena. No sé cuál es tu mirada al respecto. Bueno, yo te agradezco la pregunta, porque es interesante poder explicarle a los oyentes que en realidad las situaciones traumáticas, como pueden resultar estas de las cuarentenas, traumáticas que habría que revisar hasta qué punto son traumáticas, medidas que un gobierno toma para cuidarnos de un contagio, sería mucho más traumático que nos pase lo que le está pasando a Brasil, ¿no? Pero bueno, en fin, el hecho de tener que vernos de alguna manera encerrados durante varios días, ya vamos 90 y pico, va generando una serie de cuestiones y movilizándonos, sobre todo porque es en un contexto de emergencia sanitaria en donde la presencia de la muerte está como rondando, ¿no? Tal cual. Y como bien decís vos, este contexto, esta situación, lo que está haciendo es funcionar como disparador, así como cuando vos gatillás un revólver, de cuestiones que vienen de arrastre, que son constitutivas de los sujetos, y que frente a estas situaciones, bueno, se visibilizan, ¿no? Esto tanto a nivel de los sujetos como a nivel social. Yo creo que esta situación, esta pandemia, está desnudando, visibilizando aquellos aspectos más oscuros de nuestra sociedad y de nosotros mismos también como sujetos, ¿no? Esos aspectos que estaban ahí resguardados, encubiertos, tras la vertiginosidad de la vida cotidiana, en el trabajo, todo eso estaba como silenciado, y bueno, ahora que se paró el mundo, como decía Mafalda, que me quiero bajar, se visibilizan, aparecen en forma, bueno, de distintas maneras. ¿Y qué es lo que estamos observando, no? Una de las cosas que se empieza a visibilizar ahora claramente con esto de los multibanderazos, como el que estamos recientemente escuchando. Digo multibanderazos porque son convocados a romper la cuarentena poniendo en riesgo la salud propia y de los demás, a partir de diferentes consignas, ¿no? O sea, entonces no es que hay una sola consigna que los convoca, sino que algunos están movilizando, caceroleando por Vicentín, otros están por la apertura de negocios, sí. Por la apertura de negocios, otros porque no quieren que Argentina se vuelva comunista, otros porque insisten con que no hay que darle vacunas a los chicos, otros, incluso hay quienes están estos que sostienen que el planeta Tierra es plano, Sí, eso lo había escuchado. Hay de todo, nazis también, y también insisten, escuchaba algunas entrevistas que hacían por la tele, los que reclamaban libertad, ¿no? Entonces la pregunta, ¿qué? ¿De libertad? ¿De qué? ¿Para qué? ¿No? Es como reclamarle a un médico. Bueno, es eso lo que están haciendo, porque estas son medidas que provienen del campo de la medicina, son los epidemiólogos, y no son un invento argentino, sino que esto es a nivel mundial lo que se está recomendando para evitar contagiarse, y que el contagiarnos de este virus nos lleve a colapsar el sistema sanitario y después que nos pasen cosas como ya les han pasado a otros países. Entonces, reclaman y piden libertad como si, o sea, uno lo puede trasladar esto a una escena
singular de alguien que se enoja con el médico porque tiene que hacer un tratamiento, porque lo tienen que operar. Claro. Y claro, a nadie le gusta que lo operen, a nadie le gusta que le den medicamentos, qué sé yo, una quimioterapia, por ejemplo. Claro, ¿A pero quién si le es el puede gustar camino para eso? llegar, obvio. Exactamente, pero se supone que la lucidez mental de personas adultas nos tendría que ayudar a entender que es un medio para poder conseguir la salud, ¿no es cierto? Claro, tal cual. También me llama mucho la atención que muchos, por no decir la mayoría de los que se veían movilizándose, por lo menos en el Obelisco, que era lo que yo podía ver por televisión, y también en algunas ciudades de la provincia de Santa Fe, eran adultos mayores, que coincide también con lo que suelo ver en la vereda cuando salgo a hacer alguna compra, eventualmente, porque necesito comprar algún alimento esencial, ¿no? Adultos mayores que inclusive no tienen tapabocas, ¿no? Están como expuestos así, ¿no? Y me parece que esta es una imagen paradigmática porque son ellos los que más riesgo corren, los Claro, que, además es de como cuidarse, incoherente en realidad. claro, además de cuidarse ellos, porque ellos son el grupo más vulnerable, deberían dar el ejemplo y Claro. cuidar a los otros y a las otras, ¿no? ¿Qué les están enseñando a sus hijos, a sus nietos? Me parece que esto también es algo interesante para quedarse pensando. Pero cuando los entrevistan o cuando uno habla con ellos, aparece claramente en su discurso un mecanismo de defensa, así le llamamos en psicología, que es de carácter inconsciente, que se llama desmentida. Este es un mecanismo que resulta interesante para explicar cómo es que se encarnan los sujetos este tipo de operaciones políticas, porque yo creo que son operaciones que está haciendo la oposición contra el gobierno actual, que ha venido acumulando poder político a partir del éxito que han tenido sus medidas sanitarias, y cómo es que esta operación política se encarna en los sujetos al punto de exponerlos a arriesgar su propia vida y la vida de sus seres queridos, porque cuando regresan del Obelisco llevan los virus a sus respectivas Sí, casas y seguro. barrios, ¿no? Y la verdad es que este concepto de la desmentida, que es un mecanismo que yo les quiero explicar para que entiendan de qué se trata, es un mecanismo que permite producir como una especie de decisión, de disociación, ¿no? No con la realidad, sino con el propio pensamiento, y de manera paradójica permite sostener dos afirmaciones contradictorias. Es decir, no se niega la realidad porque se reconoce que hay un virus, esto no lo niega nadie, pero ¿sí? Sí, Los alcances y las consecuencias de esta percepción son absolutamente renegados, disminuidos, invisibilizados, ¿sí? Entonces dicen, no pueden negar, de hecho estaban muchos con barbijos, que existe el virus, porque además hay noticias de todas partes del mundo, pero dicen que el gobierno los tiene engañados con esto de que hay que estar en cuarentena. claro. O sea, o dicen que el gobierno miente, un hombre que afirmaba esto, y al mismo tiempo reconocía que, porque era del gremio hotelero nada menos, viste que el turismo es Sí, una es cosa uno de más los que nada, sectores más afectados, sí. y que solamente está viviendo con la mitad de su sueldo que aporta el gobierno. Entonces, como contradicciones muy fuertes, ¿no es cierto? Claro. O otra mujer acompañada de un grupo de adultos mayores gritando, queremos trabajar, queremos trabajar. Entonces le preguntaban qué edad tenían, y la que hablaba tenía 67 años, la otra 70, había otro de 70 y pico. En realidad, supongo, son todos jubilados. Claro. Y bueno, y sin embargo, a los gritos ahí ellos consideraban que tenían que hacerse presentes, exponiéndose, siendo el grupo más vulnerable, porque querían trabajar, ¿sí? Acá hay una contradicción, como te das cuenta. Este mecanismo de defensa, que es inconsciente, está en el borde de la locura, o sea, en lo que nosotros en psicopatología llamamos la psicosis. O sea, no es una psicosis, no es una locura, viste, como la persona psicótica o loca en criollo alucina, delira, no es el caso, sino que es un mecanismo que está ahí en el borde, un paso más y ya entramos en el terreno de los delirios. Están en ese borde en el que ubicamos también, fíjate vos, los trastornos narcisísticos de la personalidad, ¿sí? Estos trastornos narcisísticos en donde, bueno, hay como una especie de inflación yoica, así la Sí, denomino yo, para hacer una comparación
con algo que la gente está más acostumbrada a escuchar, ¿no? Hay como un yo muy inflado, yo me hago un profundo egocentrismo, pero en realidad ese yo inflado es hueco, ¿no es cierto? Porque Claro. fíjate vos que puede sostener un discurso tan contradictorio y ni siquiera poder registrarlo, que se está exponiendo a sí mismo, o sea que ese amor a sí mismo, ese egocentrismo, es un mecanismo fallido porque termina poniéndole en juego la vida. Tal cual, ¿Se tal entiende cual. esto? Sí, sí, y Este, me parece que, digamos, esta contraposición que quieren instalar, ¿no? De salud o economía, no existe. Si no hay salud, no hay economía tampoco. O claro, sea, ni hay libertad, a ver, esto tan remanido que siempre decimos, lo primero es la salud, es realmente real. Lo primero es salud, la salud. Aquí nos primero ha la salud faltado capaz la salud en algún momento, no pudimos trabajar, no pudimos. Bueno, así es. estamos en una Mi situación así. abuela, perdóname, mi abuela que no, ni siquiera iba a la universidad siempre nos decía, la salud es lo primero. O Claro, sea, eso es algo básico. Entonces, reclaman libertad, reclaman que no se expropiado, reclaman que no llegue el comunismo y que por eso ponen en juego la vida. ¿Sí? claro, Como si no pudieran entender que si no están vivos y si no se preserva la salud, todo lo otro no existe. claro. Sin No hay embargo, posibilidad de por nada. eso exactamente. Con esto no quiero decir que no hay que tener en cuenta también las variables económicas, porque uno de hambre Obviamente, a también todos nos ha muere. afectado, obviamente, Sí, obviamente. además, no solamente nos ha afectado acá, en todo el mundo, y además, mirá si lo sabremos nosotros que venimos de 4 años de un arrasamiento de un gobierno neoliberal que dejó literalmente tierra arrasada, Tal con cual. miles y miles de trabajadores en la calle, con más de un 50% de la población infantil debajo de la línea de pobreza, Mm, ¿sí? O sea, con problemas estructurales de hambruna, ¿sí? De falta de conectividad, por ejemplo, los chicos, que yo me dedico mucho a niñez, y que en este momento es indispensable para poder acceder al derecho a la educación, de donde baja el plan Conectar Igualdad, se desmanteló. sí, Nos incluso quedamos estamos sin partiendo, serio. incluso desde lugares distintos respecto a otros países del mundo. Claro, por pensar que hasta el 10 de diciembre del año pasado no teníamos ni siquiera Ministerio de Salud ni de Trabajo. Claro. Esa misma gente está convocando ahora a marchar contra este gobierno, ¿sí? Esa gente que nos dejó sin Ministerio de Trabajo y sin Ministerio de Salud, vos te das cuenta este juego de la desmentida en el que caen todos aquellos, entre comillas, ciudadanos Claro. que se dejan arrastrar por estos discursos que de parte de sus dirigentes tienen que ver no solamente con cuestiones ligadas a estos trastornos narcisísticos, sino que también se identifican estos mecanismos como propios de las psicopatías psicodeficiencias y las perversiones. Claro, incluso pensaba en esto que se ha dado al comienzo, ahora capaz no tanto, del aplauso que se hacía al personal de la salud y por otro lado también a veces la agresión a los que vivían, Repudiarlo, a este dualismo, repudiarlo. ¿no? Que hay. Esa es la mentira, Alicia, vos lo estás describiendo. Mm. Ese dualismo, sostener dos cosas contradictorias al mismo tiempo, esa es la desmentida. Ah, Sí, está pero, bien. Quedó ¿entendés? claro, Queda entonces ahí me claro quedó con bien ese claro. ejemplo que vos estás dando. Ujú. Menos mal que están todos los equipos de salud, los médicos, pero acá no te dejamos entrar, alejate porque te odiamos, te repudiamos. Claro. Sí, existe un virus, pero no vamos a hacer cuarentena. Entonces es blanco, pero no es blanco, Claro, ¿entendés? incluso hoy escuchaba un periodista que decía esto, a veces, o sea, es muy agradecido el aplauso al personal de salud, pero no alcanza, tenemos que pelear por una salud pública que sea, que alcance a todos, no que alcance solamente un grupito o si yo tengo plata pueda acceder al sistema privado. Entonces, Exactamente eso me que estás parece que diciendo. nos tenemos que poner a pensar un poquito en ese tema también. Sí, que tiene que ver con pensar a la salud no como un privilegio, sino como un derecho. Como un derecho, tal cual, ¿Sí? tal cual. Entonces, esa misma gente que está exigiendo tanta libertad, esta palabra, ¿no?, de la que se han apoderado, se la han expropiado, digamos, eh, vaciándola de sentido y ligándola a la propiedad privada, a todas las lógicas neoliberales, ¿no? Mm. De boca de quienes convocan a estas manifestaciones en pleno, fíjate que además hoy empieza el invierno, ¿no? O sea que además del pico de la curva, estamos en un contexto climático
Sí, hay particularmente otras enfermedades asociadas también. de altísimo riesgo, lo advierten todos los médicos y epidemiólogos e incluso desde el hemisferio norte, que ya pasaron el invierno con esto. Sí, seguro. Aún así, bueno, esta es la desmentida, que de parte de quienes convocan estas movilizaciones realmente son manipulaciones psicopáticas perversas, y de parte de quienes las encarnan y se hacen cargo y salen y cacerolean y gritan. Bueno, ahí tenemos que pensar en que han sido, bueno, políticamente se puede hablar de la colonización de las mentes, y psicológicamente se puede explicar a partir de este mecanismo de sujetos que están con estructuras de personalidad ahí en el borderline, lo llamamos nosotros, ¿no? Son prepsicóticas, trastornos narcisísticos, todos estos nombres que yo te estoy dando del campo de la psicopatología, aluden a problemáticas en salud mental que se ven con mucha frecuencia en los últimos tiempos, y que a mí me gusta denominar las patologías epocales. Es como que hay épocas que se ponen de moda determinadas patologías mentales. Por ejemplo, en la época de Freud eran las histerias, claro. ¿sí? En la Inglaterra victoriana. En la actualidad, si hay una patología que está como en auge, en incremento de moda, es la psicopatía, que traducido al idioma más criolla es la personalidad antisocial, manipuladora, que no siente culpa, que no siente vergüenza, que se trata en realidad además de un trastorno narcisístico, es decir, que quiere hacer solo lo que quieren, pensando en sí mismos y sin ningún tipo de consideración del otro. Al otro no se lo considera como sujeto, sino como objeto, se lo cosifica, se lo piensa en términos de propiedad privada, literalmente. Esto vemos en la calle, por ejemplo, lo veía el otro día también en la farmacia, que hacemos cola en la vereda para ir entrando de a uno, como indica el protocolo, y cuando estaba adentro haciéndose una compra, de golpe entra una mujer con un nene sin barbijo, y se pone a hablar por arriba de mi hombro, o sea, directamente encima mío. Me doy vuelta por eso, y le digo, por favor, la distancia física, y me dice, ay, por favor, vos crees en esas cosas, así literal, y le dije, mira, vos tenés que respetarme a mí también, y vos me estás exponiendo a mí con tu conducta, no es un tema individual. Acá el cuidado de uno está muy ligado al cuidado del otro, ¿sí? Tal cual. Eso por un lado. Y por otro lado, le observo y le señalo que el nene que estaba recorriendo la farmacia y tocando todo, estaba sin barbijo además, que estaba exponiendo a su hijo, además era un día de semana, por fuera de todo protocolo, de toda regulación, lo estaba exponiendo. Entonces me dijo, no te metas con mi hijo. Y ahí yo le expliqué que su hijo en realidad no era una propiedad privada, era un sujeto de derechos, y que era responsabilidad de todos cuidar que sus derechos no fueran vulnerados. O sea, si uno ve que un adulto, aunque sea el padre o la madre, lo está maltratando o exponiendo un riesgo, tiene la obligación, obvio, exactamente, de visibilizarlo, de denunciarlo, de advertirle. Entonces, yo trataba de explicarle eso, pero ella insistía que era su hijo y que con su hijo no me podía meter. Esto de la propiedad privada ha calado profundamente en todos y en todas. Yo creo que nadie se libra de este impacto que ha hecho el neoliberalismo después de tantas décadas. En la cultura, es la cultura hegemónica, por lo menos en Occidente. Tenemos que tomar conciencia de esto. Todos llevamos un neoliberal adentro, porque estoy convencida, desde todo lo que he estudiado en psicología, yo soy profesora además de psicología del desarrollo 1 y 2, o sea, son todas esas etapas de la vida en donde se va estructurando el psiquismo y se va configurando la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Es nuestro modo de ser y estar en el mundo. Ese modo de ser, de estar en el mundo, de pensar, de sentir, no viene dado, sino que se va construyendo a lo largo de un proceso complejo que está entretejido de épocas y contextos. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos como somos porque nos tocó vivir en donde vivimos, en esta época, en este lugar, atravesado por estas circunstancias, si no seríamos de otra manera, ¿sí? Yo creo que después de tantos tiempos de neoliberalismo, sobre todo impactando a través de los medios de comunicación,
de este mercado que regula la vida social a través de las nuevas tecnologías informáticas de la comunicación, nadie está a salvo de decir yo no tengo algo de neoliberal adentro. Por eso hay que insistir con visibilizar esos aspectos y frente a movilizaciones como la que estaba usando de ejemplo recién, poder mostrar el daño que nos hace el neoliberalismo cuando pone como eje y sentido de la vida al individuo, claro, no a la comunidad. ¿Sí? claro. O sea, Esa es el la bien común, diferencia. exactamente, el bien común queda subordinado al bien individual, Claro, a aquellas necesidades y deseos de los individuos, de modo tal que los demás no importan. claro, ¿Sí? Mientras tal cual. yo haga lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Por eso es también tan interesante otro tema que se estuvo trabajando durante toda la semana en los distintos medios, a raíz de que se contagió la ex gobernadora Vidal, y su pareja periodista trasladó además el virus a los medios de comunicación, una radio, como esto de los estados de excepción, ¿no? Cada uno cree que tiene derecho a ser exceptuado de la cuarentena por algún motivo muy particular, que lo liga a considerarse a sí mismo como alguien esencial en estos contextos de emergencia sanitaria. Entonces, incluso alguien que no tiene cargo de funcionaria, no tiene cargo de funcionario, en algún punto se debe considerar esencial porque, Sí, encontró lo la hizo por oportunidad fuera de para la, reunir. es verdad, lo hizo por fuera de lo que dicta el decreto, Exactamente, porque tal en cual. realidad, primero, no se pueden justificar reuniones de tanta gente, almorzar, etcétera. Pero además, solamente se pueden movilizar y reunir aquellos que se consideran personas esenciales en este contexto, entre ellos algunos funcionarios públicos. Y te lo digo porque yo en este momento soy funcionaria pública, y tengo el pase, porque me ocupo del tema de personas con discapacidades mentales, y sin embargo, nos han dicho desde la dirección de nuestra agencia que no podemos hacer uso del pase porque sí para pasear por la ciudad, y que si debiéramos trasladarnos por algún motivo, razón o circunstancia, previamente tenemos que comunicarnos con mail, con el jefe de los recursos humanos para justificar por qué razón debería trasladarme y no puedo hacer la reunión por Zoom o Claro, por teléfono, etcétera. tal Lo cual. cual me parece una medida de cuidado, una política de cuidado que empieza por los propios funcionarios, que deben ser ejemplo, como en este momento Alberto Fernández, que ha tenido que quedarse en la quinta presidencial porque así se lo indicaron los médicos, y tienen que dar el ejemplo. O sea, los funcionarios tienen que dar el ejemplo, las figuras mediáticas tienen que dar el ejemplo, porque si no ocurren desastres como el que estamos viendo, ¿no? Claro. Ahora, Gabriela, quería saber, ¿cómo creció el uso de psicofármacos o también adicciones de distinto tipo para bajar este factor emocional que ha afectado a muchos? Bueno, sí, hay registros de que ha habido un aumento en el consumo de drogas psicoactivas para intentar, viste, como que también tiene que ver con estas lógicas del neoliberalismo, anestesiar el dolor que genera las alteraciones de la vida cotidiana, ¿no? Ujú. Porque se ve que hay muy baja tolerancia a la frustración. Hay registros de esto, hay algunos registros, entre comillas, que no son tan claros, de todo lo que es el consumo de drogas ilegales, porque por algo son ilegales, Ujú. pero evidentemente todo lo que tiene que ver también con el consumo de alcohol, con todas aquellas sustancias legales e ilegales que permitan ayudar a reforzar este mecanismo de la desmentida que no se sostiene, Claro. ¿sí? No se sostiene. Y además a tratar de mantenerse en un estado de plena felicidad, como es la que nos quieren vender también los discursos neoliberales. Claro, Fíjate que uno de los discursos del neoliberalismo es la revolución de la alegría. Hay que estar contentos siempre, ¿sí? Cueste lo que cueste. claro. Está prohibido estar triste, está prohibido tener miedo. La palabra miedo, por ejemplo, era otra palabra que los anticuarentena estaban usando. Horrorizados. El gobierno le mete miedo a la gente, le mete miedo, fíjate vos, ¿no? Como si el miedo se pudiera inocular desde afuera a un fantasma, y además, como si el miedo fuera algo malo.
Entonces yo aprovecho también, ya que me estabas preguntando por las Sí. emociones, para hablar un poquito acerca del miedo. Vos sabés que el miedo es una emoción, un mecanismo que es absolutamente positivo porque justamente se presenta para advertirnos acerca de una situación de riesgo. Si Ujú. una persona no tiene miedo a nada, es una persona ella de riesgo, ¿sí? Es decir, Claro. es una persona muy vulnerable. Si yo, por ejemplo, estoy frente a una avenida con el semáforo en rojo y me largo a cruzar sin mirar, que pasan los autos y los camiones y los colectivos, porque no tengo miedo, o me asomo al balcón de un, no sé, de un 10º piso y me pongo a bailar arriba de la baranda porque no tengo miedo, la verdad es que estoy, como te decía recién, apelando hasta el mecanismo de desmentida que está en el borde de la locura, ¿sí? Ujú. Que está vinculado con esta omnipotencia de a mí no me va a pasar, Claro. ¿ok? Tal Ahora, cual. otra cosa diferente es cuando el miedo se exacerba a tal punto que genera pánico y parálisis en los sujetos. Eso ya es otro tema. Eso ahí ya entramos en un terreno de los problemas en salud mental que son complejos, como todo, Tal cual. y que hay que pensar en una serie de variables y cuestiones que están incidiendo. Podemos hablar de la fobia, de los ataques de angustia, también muy frecuentes en estos tiempos, con o sin cuarentena, pero quedarían para un capítulo Sí, aparte. seguro. Sí, no, es que todo este tema emocional en realidad tiene que ver con el sistema que vos bien lo describiste en muchas de las inquietudes que te fui planteando, con el sistema imperante que vivimos, ¿no? Incluso hasta el mismo uso de los psicofármacos también. Claro, porque hay que estar alegres siempre, felices. Claro, o Entonces, sea, el que no eso. está feliz, el que no está feliz y por algún motivo, razón o circunstancia está triste, aunque sea transitoriamente, suponete, porque perdió algo, un ser querido, o porque perdió su trabajo, o porque ya no tiene poder. Si está triste por cualquier motivo, la tristeza está muy mal vista. Entonces rápidamente se patologiza. Y en vez Claro, de hablar de tristeza, se habla de depresión. Y para la depresión hay medicación. Y ahí claro, están los laboratorios, la industria farmacéutica, claro. fogoneando todo esto, dando lugar a un fenómeno que nosotros Sí, digamos, todo trabajamos el círculo justamente. cierra, digamos. Terminás en Claro, el anoche psicofármaco. exactamente. Vos sabés que anoche estaba dando un curso sobre esto para la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario, online. A esto se le llama medicalización, ¿sí? Claro. Que tiene que ver con el uso abusivo de medicamentos, en este caso de drogas psicoactivas, y decimos uso abusivo porque su uso no está prescripto por alguna necesidad de un sujeto que está padeciendo una determinada situación y que así lo requiere, sino que se prescribe por cuestiones de mercado, porque da Claro. plata. Esto le reditúa mucho a una industria como la farmacéutica que cotizan en bolsa, que cotizan en Wall Street y que son, junto con la industria armamentista y la del petróleo, las grandes industrias transnacionales que más dinero manejan en el mundo Tal y que cual. están detrás además de la vacuna corriendo y nosotros detrás de ellos recordándole que los medicamentos son un bien social, Mm. no pueden ser una mercancía. Por lo tanto, le vamos a reclamar que estos medicamentos, esta vacuna si sale, o un remedio si es que sale, sea considerado patrimonio de la humanidad, Tal que cual. no se patente, que sea un Como lo patrimonio hizo de la Sabine. humanidad porque la salud es un Como lo hizo derecho. Sabine. Exactamente, Como lo hizo exactamente. Sabine. Ahora, vos sabés Todo que esto yo lo pensaba contaba. en esto que vos me estás diciendo y quería saber si lo emocional tiene que ver con una construcción previa, a veces para sortear estos momentos, algo que se le llama resiliencia, ¿no? Sí, el tema de la resiliencia tiene que ver con la capacidad de un sujeto para soportar situaciones, obstáculos de la vida. Es un concepto que en realidad no viene del campo de la psicología, sino que fue extrapolado de otro campo, del campo de la física, de la ingeniería, y refiere a la capacidad de determinados elementos para volver a su posición original después de haber sido embatidos por una fuerza, etcétera. Es un concepto interesante, y que remite a la historia de vida de los sujetos, este, porque a partir de considerar, por ejemplo, que diferentes personas que atravesaron por las mismas situaciones traumáticas, algunos se reponen y salen adelante muy bien, otros terminan muriéndose o suicidándose y otros enloqueciendo, uno se empezó a preguntar, bueno,
¿qué hay detrás de esto? Si digamos, la situación traumática fue la misma, como por ejemplo los campos de concentración nazi, ¿por qué algunos sujetos, habiendo vivido lo mismo, pudieron superarlo e incluso hasta enriquecerse y salir de esas situaciones más sabios, y otros en su lugar enloquecieron o murieron? Claro. Esto tiene que ver con sus historias de vida, como cómo se fue estructurando ese psiquismo, que es como un edificio, si tenía cimientos sólidos o no, y esos cimientos remiten a lo que nosotros llamamos en psicología tutores de resiliencia. Es decir, si han tenido en sus experiencias de vida temprana, allá cuando esa historia del desarrollo infantil y adolescente, donde se construye las bases del psiquismo, se han tenido referentes que le han servido de andamiaje para poder construir un edificio sólido. Claro. Pero ese andamiaje, que uno generalmente liga directamente con la familia, hay que pensarlo de manera más amplia, claro. ¿sí? Porque si uno termina culpabilizando a las familias, y no es así. No. Las familias, como todos y todas, hacemos lo mejor que podemos. Hay que pensarlo en contextos comunitarios, epocales, ¿sí? Entonces hay que ver en las historias de esos sujetos en qué historias de crianza, familiares hay, pero en su contexto de comunidad en la época que le tocó vivir, ¿sí? Entonces ahí aparece, por ejemplo, la figura del Estado. ¿Y cuáles eran las políticas de Estado en un momento dado en el que ese sujeto nació, se crió, se escolarizó, para ver hasta qué punto esa familia estaba, digamos, por ejemplo, bajo los efectos de un estado de bienestar o expuestos a su suerte, librados a su suerte, a su libre albedrío, como dicen los neoliberales, viva la libertad, cuando algunos han nacido en condiciones de vulnerabilidad tan grave, tan terrible, y después los quieren medir con estos criterios meritocráticos, ¿no? Claro, Desconociendo sus historias de vida, sus condiciones de vida, etcétera. Bueno, Gabriela, nos quedan los últimos 5 minutitos y me gustaría, como para poder cerrar esta charlita radial, saber si de esta situación podemos aprender. Entiendo que sí. Mirá, yo creo que esta situación que es crítica, la palabra crítica viene de crisis, y como todas las crisis son una oportunidad también, ¿no? No hay nada ni bueno, ni malo, ni blanco, ni negro, ¿no? Tiene dos caras. A algunos los va a hundir, como te decía antes, de acuerdo a sus historias previas, algunas situaciones van a quedar socavadas seriamente, y también esta misma situación puede ser toda una oportunidad para repensarnos como sociedad, como sujetos, como comunidad, para revisar nuestros valores, nuestros criterios de vida, para revisar incluso el uso que hacemos del lenguaje, qué queremos decir cuando hablamos de libertad o reclamamos libertad, qué queremos decir cuando, a pesar de que durante todas nuestras vidas nos han dicho que primero está la salud, cuando alguien viene a cuidarnos nuestra salud, como sería en este caso el Estado Nacional, que estaría representando a un gran padre, digamos, muchos, no pocos, se quejan de los cuidados, reniegan de los cuidados. Vos sabés que lo asociaba incluso hasta con la figura de un niño, ¿no? Cuando vos no le permitís poner los dedos adentro de un enchufe. El nene se enoja, llora, te grita, no entiende, se encapricha. Bueno, hay mucho de infantilismo en esto. Los mecanismos de desmentida se apoyan y vienen asociados también con mecanismos regresivos a nivel del pensamiento, ¿sí? Lo que pasa es que la regresión no solamente afecta a las emociones, sino también al pensamiento. Son momentos a veces transitorios, que es lo que permite explicar la contradicción, Claro. ¿sí? En donde esa regresión en el pensamiento hace reaparecer modos de pensamientos propios de la primera infancia, que nosotros conocemos como el pensamiento mágico infantil, ese que le permite a los niños creer en la magia, creer en Papá Noel, en el ratón Pérez, ¿no? Esos momentos egocéntricos, como los describía Piaget, en donde a mí no me va a pasar nada, de un egocentrismo, bueno, propio de la edad, pero cuando uno lo ve en adultos y en adultos mayores ni hablar, es preocupante. Claro. Bueno, Gabriela, el tema obviamente da para mucho más y bueno, esta fue una primera convocatoria, a que sí seguramente vamos a poder seguir charlando de este tema o de, como vos me decías, del tema de la medicalización de la
de la vida. Iba a y decir de de la los niños, pero en realidad es de todos. Sí, sí. Vos sabés que es un fenómeno que afecta a la vida en general y que impacta de lleno en la población infantil, y yo me especializo en ese tema, y la verdad es que para mí va a ser un gusto enorme si algún día retomamos este tema. Bueno, a que ¿Sí? sí, ya está agendado y bueno, en cualquier momentito lo charlamos. Te agradezco mucho el tiempo. La agradecida soy yo, Alicia. Un gusto enorme y un saludo para todos los oyentes. Bueno, gracias,